Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, esta mañana también, porque estamos aquí reunidos, Señor, en tu casa. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas limpiar, Señor, nuestras vidas, que tú puedas perdonar nuestros pecados, que tú, Señor, puedas recibir este culto, Señor, de forma agradable. Y también, Señor, que todas las cosas que podamos haber escuchado, que cada palabra que podamos haber dicho, Señor, siempre sea para gloria tuya, Padre. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos a deleitarnos en esta mañana, a deleitarnos en tu día santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Nuevamente los saludo. Qué alegría, qué bonito se siente desde aquí, se los ve también. Saludarse uno entre otro. En la semana no nos vemos y llegar aquí al sábado y darnos ese abrazo tan lindo, ese abrazo tan caluroso, es algo muy gratificante para mí. Así vivo la experiencia del sábado yo en la mañana. Y bueno, también tuvimos cumpleaños esta semana. Tuvimos el cumpleaños de nuestro pastor y también tuvimos el cumpleaños de Betty. Así que Betty, una hermana querida por todos nosotros, te saludo desde aquí, Betty, y afuera te damos un fuerte abrazo. ¿Qué le regalaste, Bauti? Beso y abrazo. Beso y abrazo, es lo que más vale. Está bien. Es el mejor regalo para una madre, ¿verdad, Betty? Y que se porte bien, dice. Así que, bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes esta mañana un tema que lo prediqué el sábado pasado en la iglesia central. Y mientras predicaba, después pude ver un pedazo de la transmisión en vivo, o sea, después la vi, y mientras predicaba ya me estaban criticando. Así que, bueno, fue una semana muy reflexiva, porque recibí una crítica ahí en vivo, que obviamente yo no la vi porque estaba predicando, y bueno, le pedí a Dios, digamos, hablé con Dios esta semana sobre eso. Por ahí se ve que la persona, digamos, que hizo esta crítica esperaba mucho más contenido bíblico del cual yo prediqué. Pero preferí no usar tanto la Biblia, ni hacer tampoco un estudio tan profundo de este tema, sino más bien comentarles en ese momento y comentarles a ustedes también en esta ocasión cuál es mi experiencia, cuál es la experiencia que tengo con Dios y cuál es mi lucha también. Y este tema que voy a hablar esta mañana, veo que es un tema que casi no se predica en las iglesias. Veo que es un tema que, hablando de los adventistas, ¿no? Y veo que es un tema que en otras iglesias mucho menos, y que cuando se predica acerca de esto, se predica totalmente lo contrario. Es un tema que nos distingue a nosotros como adventistas. ¿Qué creen ustedes que puede ser? El sábado, el día de reposo, bien. Y le pregunto también, ¿qué otro tema creen ustedes o qué otra doctrina creen que nos identifica como adventistas? La venida de Jesús. El santuario. ¿Quién dijo el santuario? Tamara, bien. Por cierto, el santuario podríamos decir, es la doctrina que nos diferencia a nosotros como adventistas de todas las otras iglesias. La iglesia adventista es la única iglesia en la que cree lo que enseña la Biblia, que Cristo está en el santuario celestial hoy.
para todas las otras iglesias, el santuario quedó y murió por ahí en el desierto. Que se terminó el santuario cuando los romanos lo destruyeron allá en el año 70. Bien, pero esta mañana vamos a hablar acerca del día sábado, como decía. Por eso fue que el título de este tema lo elegí pensando en eso, ¿no? Como decía por ahí en los anuncios de Eduardo, le puse el título de Adoración vertical, descanso horizontal. Y pude descubrir algunas verdades también acerca de este tema. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿qué versículos recuerdan ustedes acerca del sábado? Éxodo, bien. ¿Éxodo cuánto, hermana? Éxodo 20. ¿Qué dice Éxodo 20? Busquemos en sus Biblias. Son versículos muy conocidos, que por ahí hasta podríamos citarlo de memoria. Éxodo 20, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Bien, qué importante cómo empieza eso con una orden, ¿no? Acuérdate, dice, ¿no? Recuerda, tenlo presente, apártalo, podríamos decir también así. A diferencia de otros mandamientos, Dios respecto al día sábado es el mandamiento. Si ustedes se ponen a hacer un repaso visual rápidamente, el cuarto mandamiento acerca del día sábado es en el que Dios más se detiene y es como en el que Dios arroja más luz y es en el que Dios le dedica un apartado especial, podríamos decir así. Porque ahí nos habla, nos dice, nos da una orden: acuérdate, recuerda, piensa, tenlo presente, medítalo. Todas esas palabras nos dice Dios en esos versículos. Y de ahí nos detalla cómo debemos guardarlos, cómo debemos tenerlo presente ese día. Y hay algo que me llama la atención, que solamente, o sea, que los detractores, podríamos decir así, o la gente que piensa que el sábado quedó abolido, que el sábado ya quedó clavado en la cruz, solamente tienen cinco versículos tienen, 5 o 6 versículos solamente tienen en la Biblia que usan ellos para decir que el día sábado fue cambiado. Pero en ningún momento la Biblia habla de que el sábado haya sido cambiado, sino solamente dice la Escritura de que el apóstol Pablo se juntó ahí con un grupo de personas, algunos domingos se juntó por ahí, entonces ellos ya dicen, claro, los apóstoles después de Cristo ya se juntaban los domingos. Eso lo podemos ver ahí en Hechos 27. Pero nunca los apóstoles autorizaron acerca de juntarse, digamos, un día domingo como cambio del día sábado. Pero también vemos que, por ejemplo, en Hechos 13, el apóstol Pablo seguía predicando en la sinagoga. O sea, hay muchos más versículos que nosotros podemos ver que hablan acerca del día sábado como día de reposo aún después de la cruz. Y aquellas personas que dicen que el sábado fue para los judíos, déjenme recordarles que Jesús en Marcos 2, 27 y 28 dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. El sábado no fue hecho para los judíos, el sábado no fue hecho para los israelitas de aquella época, no fue hecho para una nación, fue hecho para el hombre, dice, por causa del hombre. Y ahora, yo no sé si ustedes se pusieron a pensar que en el ciclo de la creación, Dios instaura ya el día sábado. Y eso podemos verlo en el libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 1. El que lo tenga, por favor, que lo pueda leer. Así quedaron acabados los cielos
Bien. ¿Qué hace Dios el séptimo día? Entonces dice que acabó Dios los cielos y la tierra, lo bendice y lo santificó. Es increíble cómo Dios habla de santificar algo antes del pecado, ¿verdad? Porque primero creó el mundo, descansa Dios el día séptimo, lo aparta y lo santifica, dice. Y después tenemos ya la caída de Adán y Eva. Así que tengamos en cuenta, hermanos, ese dato importante. El sábado siempre existió mucho antes de la caída mucho antes, sí, de la caída del ser humano. Y si el sábado ya fue instaurado para tener un reposo, si el sábado ya fue instaurado para tener un descanso en el Señor antes de la caída antes de la entrada del pecado, ¿no creen ustedes que ahora que está el mundo tan contaminado, que hay un mundo pecaminoso, no lo necesitamos más al día de reposo? ¿Qué piensan? Dios es un Dios inmutable, Dios no cambia, es un Dios que no se contradice, dice su palabra. ¿Y ustedes creen que si Dios instauró el día sábado al principio de la creación, Él lo va a cambiar después? No. Dios no se maneja como nosotros, hermano, escribiendo con la mano, con el codo. Dios, lo que Él dice tiene una coherencia y una concordancia en toda la Biblia. Y podemos ver también que Jesús, cuando vino a esta tierra, también cumplió los mandamientos, también guardó el sábado. Que aquellas personas que acusaban a Jesús por haber hecho esto en el día sábado, por haberle hecho lo otro, no estaban defendiendo el día sábado, sino que estaban haciendo. Estaban, aparte de querer poner sus propias doctrinas, ¿en contra de quién estaban ellos? ¿En contra del sábado o en contra de Jesús? Bien, hermano, entonces eso también es otro dato que tenemos que tener en cuenta. Los fariseos y toda esa gente no estaban defendiendo el día sábado, estaban en contra de Jesús. En ningún momento Jesús hizo algo en contra del día de reposo. Y si el sábado en la cruz debía haber sido abolido, si en la cruz ya se acababan la ley, ¿me entienden? ¿Por qué Jesús en Mateo 24:20, cuando Él habla de las señales, del fin y cuando Él habla de la destrucción de Jerusalén, recuerden la escena, está Jesús caminando por Jerusalén y de repente Jesús se para con sus discípulos y Jesús le dice: de cierto os digo, mirando ellos, contemplando el ostentoso templo que tenían, le dice Jesús: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos, ¿qué hacen? Señor, decinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Los discípulos hacen dos preguntas ahí. ¿Cuándo serán estas cosas en relación a la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Y qué señal habrá de la venida de Jesús? Entonces Jesús les dice en relación a la destrucción del templo: orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Sabemos que Jesús muere en el año 33 y la destrucción del templo por los romanos fue en el año 70. O sea, fueron 40 años después, 37 años después, digamos, de que Jesús ya no estuvo en esta tierra. Y si el sábado fue abolido en la cruz, ¿por qué Jesús da un énfasis particular sobre 37 años posteriores para que la huida no sea en día de reposo? El plan de Dios nunca fue cambiar el día de adoración. El plan de Dios siempre fue que nosotros podamos deleitarnos en ese día. Los invito a que busquen, hermanos, en su Biblia, Isaías 58. Isaías 58.
versículo 13. Dice la Biblia: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice. Entonces, acá podemos ver, hermanos, que Dios está identificando su día. O sea, el día sábado no es nuestro. El día sábado lo apartó Dios para Él. Y acá dice en el versículo 14, que nosotros en este día podemos deleitarnos en Jehová. Y podemos ver, hermanos, también que el plan de Dios es eterno. Es eterno. Que este apartado especial que hizo Dios en su día no es más para nosotros. Dios no es un Dios egoísta como nosotros, en el cual instaura un día para estar sentado en su trono Él, esperando que lo adoremos. Dios no necesita de nuestra adoración, ni Dios tampoco vive de nuestra adoración. Es un Dios eterno que vive por los siglos de los siglos. Entonces, Dios lo que hace es darnos ese día de descanso para nosotros. Es un día de descanso que justamente tiene la función de revitalizar nuestra mente, de tener ese momento de pausa que nosotros necesitamos en la semana. Lo vivo de una manera como necesidad, la verdad, por el trajín que uno tiene en la semana. Ustedes no saben, hermanos, cómo espero yo el día sábado. Yo no veo la hora, la verdad, a veces de decir, uy, ya quiero que llegue el viernes ya. Y a veces desde el lunes nomás yo espero el sábado. ¿Pero por qué? Porque justamente en ese momento en el cual cuando separo ese día también para encontrarme con Dios, puedo renovar mi vida espiritual, puedo renovar mi comunión con Dios, que muchas veces en la semana no nos damos el tiempo, hermanos, para hacerlo. Muchas veces, a veces tenemos ayuno de leer la Biblia y solamente nos mantenemos con oración. Y me pasa, hermano, yo no estoy criticando ni estoy apuntando con el dedo a ninguno de ustedes. Hoy me tocó estar al frente, pero en cuanto a esto, lo que yo estoy diciendo, también siento que puedo estar seguramente estoy del otro lado también. Y el día sábado es ese momento en el cual Dios, desde el viernes, desde que ya se pone el sol, no es un día de prohibición, sino es la invitación amorosa de Dios hacia nosotros a decir: de toda esta semana que tuviste, de todas las cosas que pasaste, de lo que viviste en tu colegio, de lo que viviste en tu trabajo, de esa situación familiar que no está resuelta, tranquilo, vení, descansa en mí, vení, sumate al reposo, déjame que yo te abrace. Ese es el pensamiento que tenemos que tener, hermanos, nosotros acerca de la entrada al día de reposo. Aparte, hermanos, también tendremos un descanso físico, un descanso emocional, un descanso mental. Dios vio que el hombre necesitaba descanso del trabajo y cuidado, y se detendría ese día para pensar en su bondad, en su poder y su bondad. El día sábado, hermanos, también es el día en el que nosotros fortalecemos los lazos con la familia. Nosotros fortalecemos los lazos también entre hermanos. El sábado dice: une a la familia, une al cielo y la tierra. Y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta, hermanos, el día de reposo es una señal, es un sello que tenemos, hermanos, es un sello que Dios pone en nuestra vida, es un sello de fidelidad, es un sello de santificación. El día sábado es podríamos decir, es una cuestión de lealtad, no es una cuestión de privacidad.
es una cuestión de mi elección personal con Dios. El día, hermanos, que nosotros podamos entender que el día de reposo no es un día de prohibición, sino que es un día donde nosotros podemos estar más en comunión con Dios, van a cambiar muchas cosas de nuestra vida. Hoy por hoy puedo correr durante toda la semana, pero el sábado descanso en los brazos de Dios. Y es lo que hablaba con mi esposa antenoche, y le decía eso. La verdad que siento paz en mi alma, siento tranquilidad. Estuve muchas veces en situaciones en las que sentía que mi mundo se desmoronaba, estuve en situaciones en las que sentí que no tenía para dónde huir, y hoy por hoy no huyo de nada. Hoy por hoy enfrento las cosas. ¿Por qué? Porque confío en Dios y porque puedo descansar en Él. Puedo tener ese descanso mental, puedo tener sentirme como hijo y sentir y dejar que Dios me abrace en su día sábado. Quiero pedirle, hermanos, en esta mañana que podamos considerar, hermanos, que guardar el cuarto mandamiento no es una imposición, es un regalo que Dios nos hace. Muchas veces estamos rechazando ese regalo que Dios nos da. Muchas veces estamos rechazando estar en los brazos de Jesús. Esta mañana los invito a que podamos aceptar de Jesús ese Salvador, ese amigo, esa persona que nos abraza y que nos cuida. ¿Quieren formar parte, hermano, del pueblo de Dios que guardan los mandamientos? ¿Quieren formar parte de ser los hijos de Dios que cuando están cansados, cuando están turbados, van y se aferran a Él? Los invito, hermano, esta mañana para que desde mañana domingo nos podamos preparar para recibir el sábado. Piensen, hermanos, en cada día, en el día de reposo. Y van a ver, hermanos, cómo su vida en la semana va a cambiar. Es mi deseo, hermanos, que todos podamos guardar el día de reposo como Dios nos pide. Pidamos ayuda, es algo difícil. A mí me cuesta mucho. Intento siempre hacer lo que Dios me pide. Pero por ahí también tengo mis luchas, hermanos. Y sobre todo con el día de reposo. Así que bueno, hermanos, los dejo con este pensamiento. Busquemos a Cristo desde el domingo, lo busquemos desde el primer día de la semana y nos preparemos para recibir el día de reposo como Dios así lo desea. Dios está ansioso, hermanos, para que podamos recibir nosotros su regalo, para que Él pueda abrir la ventana en los cielos y darnos todas las cosas que Él tiene dispuestas para nosotros. Los invito de pie, hermanos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por esta pausa, Señor, que tú nos regalas en nuestra vida. Gracias, Señor, por haber pensado en nosotros, por haber pensado, Señor, que necesitamos de un día para cambiar nuestra mente, que necesitamos de un día para poder parar la pelota, para poder parar, Señor, todas las actividades que podamos tener y poder tener ese momento también de comunión contigo, de comunión, Señor, entre familia también, entre cada uno de sus miembros, de poder tener ese momento también de juntarnos con hermanos en Cristo también. Quiero pedirte, Señor, en esta mañana de que tú nos ayudes a entender cuán importante fue para vos ese día, cuán importante es para vos, Señor, que podamos respetarlo, que podamos guardarlos, que podamos entender también que en el cielo, en el lugar que nos encontremos contigo, lo vamos a seguir respetando, Señor, porque tú lo apartaste para siempre, Padre.
quiero pedirte, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes a partir de este momento de poder reflexionar y poder prepararnos para la próxima adoración que tengamos aquí en público, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí. Permite, Señor, también de que las bendiciones puedan llegar a cada uno de los hogares. Y bendice, Señor, nuestra vida también. Danos la fuerza, Padre, para poder elegirte todos los días. Danos la fuerza, Señor, para poder mantenernos firmes en nuestras convicciones. Y danos la fuerza, Señor, para poder aguardar tu venida como tú quieres. Acompáñanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Llamo a tu corazón, mío es este día y no encuentro respuesta, solo escucho.